examinar en qué invertimos nuestro tiempo y energía. Marta no estaba haciendo algo malo al atender las responsabilidades del hogar, pero su enfoque la llevó a perderse lo más importante: estar en la presencia de Jesús. En nuestra vida diaria podemos caer en la misma trampa. Nos dejamos llevar por las exigencias de la rutina, las preocupaciones y las expectativas externas, olvidando que lo esencial es estar con Dios, escuchar su voz y dejar que su paz nos guíe. La pregunta clave es: ¿estamos eligiendo la mejor parte, como María? ¿O estamos tan ocupados como Marta, perdiéndonos lo más valioso? Para romper con el ruido del mundo, debemos aprender a identificar qué cosas están compitiendo con nuestra relación con Dios. A veces son actividades aparentemente inofensivas, pero que poco a poco nos alejan de su presencia. En 1 Juan 2, 15, 16 se nos advierte: no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque todo lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Este pasaje no nos dice que evitemos el mundo por completo, sino que examinemos dónde está nuestro corazón. ¿Estamos más enfocados en las cosas temporales que en lo eterno? ¿Estamos permitiendo que nuestras ambiciones y deseos personales se interpongan en nuestra comunión con Dios? Un hombre compartió su testimonio sobre cómo estas distracciones sutiles estaban afectando su vida espiritual. Siempre había sido una persona disciplinada en la oración y el estudio de la palabra, pero poco a poco comenzó a dedicar más tiempo al trabajo, a las redes sociales y a otras actividades. Al principio no lo notó, pero con el tiempo su relación con Dios se volvió más distante. Su corazón estaba inquieto, su mente llena de preocupaciones y su espíritu se sentía vacío. Un día, mientras leía Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, entendió que había estado priorizando las cosas equivocadas. Decidió hacer cambios intencionales. Estableció momentos de oración sin interrupciones. Limitó el tiempo en actividades que lo distraían y comenzó a buscar a Dios con un corazón renovado. Al hacerlo, experimentó un cambio profundo en su vida. La paz que había perdido regresó. Su relación con Dios se fortaleció y pudo discernir su voz con claridad. La transformación espiritual requiere acción. No basta con reconocer que hay ruido en nuestra vida. Necesitamos dar pasos concretos para eliminarlo. En Santiago 1:22 se nos exhorta: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. La obediencia es clave para una vida en comunión con Dios. No podemos esperar escuchar su voz si constantemente permitimos que otras cosas ocupen su lugar. Tomar decisiones que prioricen nuestra relación con Él es un acto de fe y determinación. Cuando aprendemos a romper con el ruido del mundo, abrimos espacio para que Dios obre en nosotros de una manera más profunda. La comunión con Él se vuelve más clara, su dirección más evidente y nuestra fe más firme. En Jeremías 29:13, Dios nos hace una promesa poderosa: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. No se trata de perfección, sino de disposición. Dios no busca personas que nunca se distraigan, sino corazones que anhelen estar con Él y que tomen medidas para acercarse a su presencia. Hoy, cada uno de nosotros tiene la oportunidad de hacer un alto y evaluar qué cosas están bloqueando nuestra conexión con Dios. ¿Qué distracciones hemos permitido en nuestra vida? ¿Qué prioridades necesitan ser ajustadas? La buena noticia es que nunca es tarde para volver a enfocarnos en lo que realmente importa. Dios está siempre dispuesto a recibirnos, guiarnos y hablarnos, si estamos dispuestos a escucharlo. El desafío es claro: apartar lo que estorba, buscar su presencia con intención y hacer de nuestra relación con Él la prioridad más importante. Cuando tomamos esta decisión, nuestra vida cambia. La paz reemplaza la ansiedad, la claridad disipa la confusión y nuestra fe se fortalece. Dios siempre ha estado ahí, esperando que eliminemos el ruido para escuchar su voz con claridad. ¿Estás listo para dar ese paso hoy?
Cuando damos ese paso hacia una conexión más profunda con Dios, no solo experimentamos un cambio en nuestra vida espiritual, sino también en todas las áreas de nuestra existencia. Nuestra forma de pensar se renueva, nuestras decisiones se alinean con su voluntad y comenzamos a vivir con un propósito claro. En Romanos 12:12 nos exhorta: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esta transformación no ocurre de la noche a la mañana, pero comienza con la decisión de buscarlo con sinceridad y constancia. Al aprender a silenciar el ruido del mundo, nuestra comunión con Dios se fortalece y algo maravilloso sucede. Su presencia se vuelve más tangible en nuestra vida diaria. Lo sentimos en los momentos de oración, lo discernimos en las pequeñas decisiones y encontramos su paz incluso en medio de los desafíos. Jesús nos dejó una promesa en Juan 14:27. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Esta paz, que no depende de nuestras circunstancias, es el resultado de una relación íntima con Dios, una relación en la que Él ocupa el lugar central en nuestro corazón. Uno de los mayores beneficios de priorizar nuestra relación con Dios es la claridad que obtenemos en nuestro propósito. Muchas veces nos sentimos perdidos o inseguros sobre el camino que debemos tomar, pero cuando aprendemos a escuchar su voz, nuestra dirección se aclara. En Proverbios 3:5-6 se nos instruye: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Cuando ponemos nuestra confianza en Dios y permitimos que Él nos guíe, evitamos tomar decisiones impulsadas por el miedo o la confusión. En su dirección encontramos seguridad y propósito. Pero para vivir en esta realidad, debemos ser intencionales en nuestra búsqueda. No podemos esperar una relación cercana con Dios si solo lo buscamos ocasionalmente o cuando enfrentamos problemas. La vida espiritual requiere constancia, así como cualquier otra relación significativa en nuestra vida. En Mateo 6:6, Jesús nos da una clave: pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Este pasaje nos recuerda la importancia de buscar a Dios en intimidad, de apartar tiempo exclusivo para estar con Él y cultivar una relación genuina. A medida que hacemos de la presencia de Dios nuestra prioridad, también comenzamos a experimentar su poder en nuestras vidas. Las cadenas que nos han mantenido atados comienzan a romperse, las cargas se aligeran y los obstáculos espirituales pierden su influencia. En Isaías 40:29-31 se nos dice: Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Esta es la promesa para aquellos que buscan a Dios con perseverancia. Recibirán una fortaleza sobrenatural para continuar avanzando en su propósito. La pregunta que cada uno debe hacerse es: ¿estoy dispuesto a dar este paso? Romper con el ruido del mundo y priorizar nuestra relación con Dios requiere esfuerzo, pero la recompensa es incomparable. No solo encontramos paz, dirección y propósito, sino que también experimentamos una cercanía con nuestro Creador que transforma completamente nuestra vida. Si has sentido que tu conexión con Dios se ha visto afectada por distracciones, preocupaciones o hábitos que te alejan de su presencia, hoy es el momento de hacer un cambio. No esperes a que las circunstancias sean perfectas, porque el enemigo siempre intentará poner obstáculos en el camino. En Hebreos 11:6 se nos dice: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Dios está esperando que demos el primer paso. Él no nos obliga, pero siempre nos invita. La decisión es nuestra. Hoy puedes tomar la decisión de apartar lo que estorba, de buscar su voz con mayor intencionalidad
y de hacer de tu relación con Él la prioridad máxima en tu vida. Y cuando lo hagas, verás cómo todo cambia. Su paz llenará tu corazón, su dirección iluminará tu camino y su presencia será real en cada área de tu vida. Dios está listo para hablarte, para guiarte y para llevarte a un nivel más profundo en tu caminar con Él. La pregunta es, ¿estás dispuesto a escuchar? Cuando tomamos la decisión de escuchar a Dios con un corazón dispuesto, comenzamos a notar cómo su voz se hace más clara y cómo su presencia se manifiesta en cada aspecto de nuestra vida. Las dudas que antes nos atormentaban empiezan a disiparse, los temores pierden su dominio y la ansiedad cede su lugar a la paz. Este es el resultado de una relación fortalecida con nuestro Creador, una conexión que no se basa en emociones pasajeras, sino en una comunión constante y profunda con Él. Sin embargo, este proceso no está exento de desafíos. A medida que buscamos más de Dios, el enemigo intentará distraernos y sembrar obstáculos para debilitar nuestra determinación. Es por eso que en Efesios 6:11 se nos instruye: pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. La batalla espiritual es real, pero también lo es la victoria que tenemos en Cristo. No debemos temer, sino mantenernos firmes, sabiendo que cada paso que damos hacia Dios nos acerca más a su propósito para nuestras vidas. Cuando aprendemos a escuchar la voz de Dios con claridad, experimentamos una transformación en nuestra manera de vivir. Las decisiones que antes parecían confusas, ahora tienen una dirección clara. Los problemas que antes nos abrumaban se ven desde una perspectiva diferente, porque sabemos que no estamos solos en la lucha. En Jeremías 33:3, Dios nos hace una invitación poderosa: clama a mí y yo te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esta promesa nos asegura que cuando lo buscamos, Él nos responde, revelando su voluntad y guiándonos en el camino correcto. A lo largo de la historia bíblica, vemos cómo Dios se ha comunicado con aquellos que lo buscaron con sinceridad. Moisés escuchó su voz en la zarza ardiente. Samuel la oyó en el silencio de la noche. Elías la percibió en un susurro apacible. Dios no ha cambiado. Él sigue hablando hoy a aquellos que se disponen a escuchar. Pero para hacerlo, debemos estar dispuestos a apartarnos del ruido del mundo, a rendir nuestras preocupaciones y a abrir nuestro corazón completamente a su dirección. Esta búsqueda de Dios no debe ser ocasional ni basada en nuestras emociones. Debe convertirse en un estilo de vida, en una práctica diaria que nos mantenga en comunión con Él. En Mateo 6:33, Jesús nos da una clave fundamental. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, todo lo demás encuentra su lugar adecuado. Nuestras prioridades se alinean, nuestra mente se renueva y nuestro espíritu se fortalece. Quizás te preguntes, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo puedo eliminar las distracciones y escuchar a Dios con mayor claridad? La respuesta está en la disciplina espiritual. Dedica tiempo a la oración, sumérgete en la palabra de Dios, aléjate de lo que roba tu atención y rodéate de personas que te impulsen en tu crecimiento espiritual. La relación con Dios no se construye en un solo día, pero cada momento que inviertes en su presencia tiene un impacto eterno en tu vida. No permitas que el ruido del mundo apague la voz de Dios en tu vida. No dejes que las preocupaciones temporales te alejen de la comunión con tu Creador. Hoy es el momento de hacer un cambio, de tomar la decisión de priorizar tu relación con Él por encima de cualquier otra cosa. En Santiago 4:8 se nos promete: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Dios está esperando que des ese paso, que lo busques con todo tu corazón, y cuando lo hagas, descubrirás que su voz nunca se ha apagado. Solo estaba esperando que la escuches. La invitación está sobre la mesa. No esperes más. Dios anhela hablarte, dirigirte y transformarte. Depende de ti decidir si estás listo para escuchar. Cuando decides abrir tu corazón a Dios y buscar su voz con intención, comienzas a experimentar una relación más profunda con Él. Ya no es solo un conocimiento teórico o una práctica religiosa vacía, sino una comunión real, en la que puedes sentir su dirección en cada aspecto de tu vida.
Sin embargo, esta conexión no sucede automáticamente. Se requiere disciplina, constancia y un deseo genuino de estar en su presencia. El enemigo intentará distraerte y desalentarte, haciéndote creer que Dios está distante o que su voz es inaccesible para ti. Pero eso es una mentira. En Juan 15:5 Jesús dijo: Yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Este versículo nos recuerda que nuestra fuerza y claridad espiritual vienen de estar conectados con Él. Mientras más nos acerquemos a Dios, más frutos veremos en nuestra vida, más paz experimentaremos y más clara será su voz en nuestro corazón. Muchas veces esperamos escuchar a Dios a través de señales espectaculares o manifestaciones visibles, cuando en realidad Él nos habla en la quietud, en lo profundo de nuestro ser. En Isaías 30:21 se nos dice: Ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una palabra que dirá: Este es el camino, síguelo. Dios siempre está guiando, siempre está hablando, pero necesitamos afinar nuestro espíritu para escucharlo con claridad. Una de las formas más efectivas de escuchar a Dios es a través de su palabra. La Biblia no es solo un libro de historia o un conjunto de enseñanzas morales, es la voz viva de Dios hablándonos directamente. En Hebreos 4:12 se nos dice: La palabra de Dios es viva y poderosa, más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando meditamos en las Escrituras, Dios nos habla, nos corrige, nos anima y nos dirige. La oración es otro pilar fundamental para desarrollar esta conexión con Dios. No es solo una lista de peticiones o un ritual religioso, sino un diálogo con nuestro Padre Celestial. En Jeremías 29:12-13, Dios nos hace una promesa: Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Cuando dedicamos tiempo a la oración sincera, Dios nos responde, nos llena de su paz y nos da dirección para cada situación que enfrentamos. Pero escuchar la voz de Dios también requiere obediencia. No basta con oír lo que Él nos dice, debemos estar dispuestos a actuar en base a su dirección. En Santiago 1:22 se nos advierte: No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Muchas veces Dios ya nos ha hablado, ya nos ha mostrado el camino, pero no vemos cambios porque no hemos tomado la decisión de obedecer. Cuando aplicamos su palabra en nuestra vida, experimentamos el verdadero poder de su dirección. Otro aspecto clave es aprender a silenciar el ruido del mundo. Vivimos en una época en la que estamos constantemente bombardeados con información, distracciones y preocupaciones. Si no aprendemos a apartarnos intencionalmente para estar en la presencia de Dios, su voz se perderá en medio del bullicio. En Salmos 46:10, Dios nos da una instrucción clara: quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. En la quietud encontramos claridad, en la intimidad con Él encontramos respuestas. También es fundamental rodearnos de personas que nos animen en nuestro caminar espiritual. La comunidad de fe es una herramienta poderosa que Dios usa para hablarnos y fortalecernos. En Proverbios 27:17 se nos dice: el hierro se afila con el hierro, y el hombre en el trato con el hombre. Cuando compartimos nuestra fe con otros, cuando buscamos consejo sabio y cuando nos mantenemos en comunión con creyentes comprometidos, nuestra relación con Dios se fortalece y su voz se hace más evidente en nuestras vidas. Pero incluso cuando hacemos todo esto, habrá momentos en los que parecerá que Dios está en silencio. En esos momentos debemos recordar que el silencio de Dios no significa su ausencia. En esos periodos, Él está trabajando en nosotros, enseñándonos a confiar en su carácter y en su fidelidad, incluso cuando no entendemos lo que está haciendo. En Lamentaciones 3:25 se nos asegura: bueno es el Señor con quienes en Él confían, con quienes lo buscan. La espera no es en vano, porque Dios siempre cumple sus promesas. Por eso, hoy tienes una decisión que tomar. ¿Seguirás permitiendo que el ruido del mundo ahogue la voz de Dios en tu vida?
¿Seguirás posponiendo ese encuentro personal con Él, esperando un momento más conveniente? ¿O, por el contrario, decidirás buscarlo con todo tu corazón, apartando lo que estorba, cultivando una vida de oración y profundizando en su palabra? La elección es tuya, pero recuerda que Dios está siempre dispuesto a encontrarse contigo, a hablarte, a dirigirte y a transformar tu vida. Si das ese paso, si decides priorizar tu relación con Él por encima de todo, experimentarás algo que nada en este mundo puede ofrecerte: una paz inquebrantable, una dirección clara y una conexión con tu Creador que te llenará de propósito y esperanza. En Apocalipsis 3:20, Jesús nos deja una invitación maravillosa. Aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él, y él conmigo. Dios está llamando a tu corazón. ¿Responderás hoy? Cuando tomas la decisión de responder al llamado de Dios y abrirle la puerta de tu corazón, inicias un camino transformador, un sendero de fe donde su voz se convierte en la brújula que dirige cada paso que das. Este proceso no ocurre de inmediato, sino que se desarrolla a lo largo del tiempo, a medida que aprendes a confiar en Él y a rendir cada área de tu vida a su voluntad. La clave está en la constancia, en la determinación de buscarlo día tras día, sin importar las circunstancias o los desafíos que enfrentes. Es posible que en el trayecto encuentres momentos de duda, momentos en los que te preguntes si realmente estás escuchando la voz de Dios o si simplemente son tus propios pensamientos. Sin embargo, en esos momentos, recuerda la promesa de Santiago 1:5. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Dios no te dejará confundido ni desorientado. Si buscas su dirección con sinceridad, Él te guiará con claridad. Una de las maneras en las que Dios nos habla es a través de su paz. En Colosenses 3:15 se nos exhorta que la paz de Cristo gobierne en sus corazones, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo. Cuando tomas una decisión alineada con la voluntad de Dios, experimentarás una paz profunda, incluso si el camino no parece fácil. En cambio, si te alejas de su propósito, sentirás inquietud y desasosiego en tu interior. La paz de Dios es un termómetro espiritual que te ayuda a discernir su voz en medio de tantas otras influencias. Otro factor clave en este proceso es la obediencia. No basta con escuchar la voz de Dios, es necesario actuar conforme a su dirección. En Lucas 11:28, Jesús declara: dichosos más bien son los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Cuando Dios te habla, espera que respondas con fe, que confíes en Él y des los pasos necesarios para cumplir con lo que te ha encomendado. Muchas veces, el mayor obstáculo para experimentar la plenitud de su plan en nuestra vida no es la falta de dirección, sino la falta de obediencia. Es importante recordar que seguir la voz de Dios no siempre será fácil. Habrá momentos en los que su camino te llevará por senderos desconocidos, donde no verás con claridad el destino final. En esos momentos, debes recordar la promesa de Proverbios 3:5-6. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Dios nunca te dejará solo en el proceso. Su mano te sostendrá, su gracia te fortalecerá y su amor te guiará incluso en los momentos de mayor incertidumbre. La fe no es una garantía de que todo será fácil, sino la certeza de que Dios está contigo en cada paso del camino. En Hebreos 10:23 se nos anima: mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Dios es fiel, Él no cambia, sus promesas permanecen para siempre, y cuando decides vivir en obediencia a su voz, te conviertes en testigo de su fidelidad en cada área de tu vida. Por eso, hoy te invito a dar ese paso de fe, a dejar atrás las distracciones, las dudas y los temores que han intentado ahogar la voz de Dios en tu vida, a comprometerte a buscarlo con un corazón sincero, dispuesto a escucharlo y a seguir su dirección. En Jeremías 29:13 se nos asegura: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Dios está esperando que lo busques, que le des el primer lugar en tu vida, que le permitas transformar tu corazón y dirigir cada uno de tus pasos. No hay mayor decisión que puedas tomar
que la de rendir completamente tu vida a Dios. Es en esa rendición donde encontrarás verdadera libertad, donde experimentarás la paz que sobrepasa todo entendimiento, donde descubrirás el propósito para el cual fuiste creado. No pospongas más esta decisión. Hoy es el día para escuchar su voz, para abrir tu corazón y permitir que su amor y su gracia te guíen a la vida plena que ha preparado para ti. Dios está llamando. Su voz resuena en lo profundo de tu ser, invitándote a confiar en Él, a caminar en su voluntad y a vivir una vida que refleje su gloria. ¿Estás listo para responder? Cuando decides responder al llamado de Dios, inicias una travesía que transformará cada aspecto de tu vida. No se trata solo de un momento de inspiración o de una emoción pasajera, sino de una entrega constante que requiere fidelidad, confianza y compromiso. Dios no busca seguidores ocasionales, sino corazones dispuestos a caminar con Él en cada estación de la vida, en los momentos de gozo y en las pruebas, en la certeza y en la incertidumbre. A medida que avanzas en esta relación con Dios, experimentarás pruebas que desafiarán tu fe. Es en estos momentos cuando necesitas recordar lo que dice Santiago 1, 2, 3. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. La constancia es clave en el caminar con Dios. No basta con buscarlo solo en los tiempos de necesidad o en los momentos de crisis, sino que debemos mantenernos en su presencia cada día, fortaleciendo nuestra fe en la intimidad con Él. A menudo el enemigo intentará desviar tu atención, sembrar dudas en tu corazón y hacerte creer que Dios no está contigo. En estos momentos, la palabra de Dios es tu mayor defensa. En Efesios 6, 11 se nos exhorta: pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. La oración, la lectura de la Escritura y la comunión con otros creyentes son armas espirituales poderosas que te ayudarán a resistir cualquier ataque del enemigo y a permanecer firme en tu fe. También es importante entender que seguir a Dios no siempre significa tener todas las respuestas de inmediato. Habrá temporadas en las que sentirás que estás caminando a ciegas, confiando únicamente en su dirección. En esos momentos, recuerda lo que dice Salmo 119, 105. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Dios no siempre te mostrará todo el camino de una vez, pero sí te dará la luz suficiente para dar el siguiente paso con confianza. El proceso de seguir a Dios también implica soltar todo aquello que nos impide avanzar. Puede ser el miedo, la culpa, relaciones que nos alejan de su voluntad o incluso hábitos que nos distraen de su propósito. En Hebreos 12:1 se nos anima a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Este no es un llamado a la perfección, sino a la rendición. Dios no espera que seas impecable por tus propios méritos, sino que le entregues cada área de tu vida para que Él la transforme con su gracia. Cada paso que das en obediencia te acerca más a la plenitud del propósito de Dios para ti. En Jeremías 29:11, el Señor nos recuerda: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Esta es una promesa que debe guiar cada decisión que tomes. No importa cuál sea tu pasado, ni cuán difícil parezca tu presente. Dios ya ha trazado un futuro lleno de esperanza para ti. Quizás en este momento sientas que no eres digno, que has fallado demasiado, que no puedes acercarte a Dios con todo lo que has hecho. Pero la verdad es que su amor por ti es inmutable. En Romanos 8, 38, 39, Pablo declara: porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. No hay nada que pueda separarte del amor de Dios. No hay error demasiado grande, ni caída demasiado profunda. Su gracia es suficiente para restaurarte y levantarte. El mundo intentará ofrecerte soluciones temporales, distracciones que solo llenan el vacío por un momento, pero solo en Dios encontrarás la paz verdadera, la que sobrepasa todo entendimiento y guarda tu corazón en Cristo Jesús.
Él está esperando que tomes la decisión de buscarlo con todo tu ser, de rendirte completamente a su voluntad, de permitirle ser el centro de tu vida. Hoy es el día de dejar atrás la indecisión, de renunciar a todo lo que te ha mantenido atado, de decirle a Dios: aquí estoy, haz tu voluntad en mi vida. No tienes que hacerlo solo. El Espíritu Santo es tu ayudador, tu guía, tu fortaleza en los momentos de debilidad. Cuando sientas que no puedes más, Él te recordará que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Este es tu momento. No pospongas más esta decisión. Dios te llama a caminar en libertad, en propósito, en una relación inquebrantable con Él. ¿Responderás a su llamado? Cuando decides responder al llamado de Dios, comienzas una jornada que no solo transformará tu vida, sino que también impactará a quienes te rodean. Dios no solo quiere tu corazón, sino que también desea usarte como un instrumento para extender su reino, para que su luz brille a través de ti. En Mateo 5, 14, 16, Jesús dice: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Esta no es solo una invitación, es un mandato. Cuando caminas en obediencia, cuando permites que Dios obre en tu vida, su luz comienza a reflejarse en cada aspecto de tu existencia. No necesitas ser perfecto para que Dios te use. No necesitas tener todas las respuestas o haber alcanzado un nivel espiritual elevado. Dios llama y equipa a aquellos que están dispuestos a ser usados. El problema es que muchas veces permitimos que el temor nos detenga. Nos preguntamos si somos capaces, si tenemos lo necesario, si realmente Dios puede usarnos a pesar de nuestras imperfecciones. Pero en 2 Corintios 12:9 Dios nos recuerda: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. No se trata de lo que tú puedes hacer, sino de lo que Dios puede hacer a través de ti. Cada paso de fe que das, cada acto de obediencia, es una semilla plantada en el reino de Dios. Sin embargo, no podemos ignorar que habrá oposición. El enemigo no se quedará de brazos cruzados cuando tomas la decisión de seguir a Dios con todo tu corazón. Intentará sembrar dudas, traer distracciones y poner obstáculos en tu camino. Pero aquí es donde debes recordar lo que dice Santiago 4:7. Sométanse a Dios, resistan al diablo, y Él huirá de ustedes. La clave está en someterte completamente a Dios, no en confiar en tus propias fuerzas, sino en apoyarte en Él, en su dirección, en su poder. Dios nunca ha prometido un camino sin dificultades, pero sí ha prometido que nunca te dejará solo. En Isaías 41:10 nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Esta es la confianza que debes tener. Aun cuando el camino se torne incierto, aun cuando enfrentes pruebas, su presencia es tu mayor seguridad. Es importante recordar que Dios tiene un propósito único para cada persona. No estás aquí por casualidad. No fue un accidente que escucharas este mensaje. Dios ha depositado dones en ti, talentos específicos que fueron diseñados para ser usados en su reino. En Efesios 2:10 se nos dice: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. No permitas que la duda o el temor te paralicen. Dios ya ha preparado el camino, solo necesitas confiar y dar el paso. Y quizás te preguntes: ¿cómo puedo empezar? ¿Cómo puedo responder al llamado de Dios? La respuesta es más sencilla de lo que imaginas. Comienza con una oración sincera, con un corazón dispuesto a escuchar y obedecer. En Jeremías 33:3, Dios promete: clama a mí y yo te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Él está esperando que lo busques, que le entregues cada área de tu vida. No se trata de una oración repetitiva, sino de una conversación honesta en la que le digas: Señor, aquí estoy, guíame, úsame, muéstrame tu voluntad. A partir de este momento, comprométete a buscar su presencia cada día. La oración y la lectura de su palabra
serán tu fuente de fortaleza. En Josué 1:8 se nos instruye: recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. La clave para avanzar en el propósito de Dios está en permanecer conectado a su palabra, permitiendo que transforme tu mente y renueve tu corazón. También es fundamental rodearte de una comunidad de fe. En Hebreos 10, 24-25 se nos dice: preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros. No podemos caminar solos en este viaje. Dios nos ha diseñado para vivir en comunidad, para apoyarnos, para fortalecernos mutuamente. Si en este momento sientes que tu vida ha estado llena de distracciones, de ruido que ha impedido que escuches la voz de Dios claramente, este es el tiempo de hacer un alto y reenfocar tu corazón. Es el momento de soltar lo que te ha estado alejando de su propósito y decidir caminar en obediencia. No permitas que el enemigo te robe el privilegio de vivir en comunión con tu Creador. Hoy, Dios te está llamando a un nivel más profundo de relación con Él. No es casualidad que estés aquí, escuchando estas palabras. Es una invitación divina, una oportunidad para rendir tu vida completamente a Él y experimentar la plenitud de su amor y propósito. Así que no esperes más, da el paso hoy, ríndete a Dios, confía en que su plan es perfecto y que Él está contigo en cada momento. En Romanos 8:31 se nos recuerda: si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Con esta certeza, camina con fe, avanza con valentía y permite que Dios haga en tu vida todo lo que ha planeado desde antes de la fundación del mundo. A medida que avanzas en este camino de rendición y obediencia, notarás que la transformación no solo ocurre en tu interior, sino que también impacta cada aspecto de tu vida. Dios no solo quiere que lo conozcas, sino que experimentes su presencia de una manera real y tangible. La vida cristiana no es solo una serie de normas o prácticas religiosas, sino una relación viva y dinámica con el Creador del universo. Y en esta relación, Dios te invita a caminar en su luz, a vivir en su paz y a ser un reflejo de su amor para el mundo. Pero es importante entender que este crecimiento espiritual no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso continuo, un viaje en el que Dios trabaja en cada área de tu vida. En Filipenses 1:6, Pablo nos dice: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Dios no solo te ha llamado, sino que también te equipará y moldeará a lo largo del camino. Aunque haya momentos de duda o de lucha, Él nunca te dejará solo. Su gracia es suficiente y su fidelidad es inquebrantable. Uno de los mayores desafíos en este proceso es aprender a confiar en Dios incluso cuando no comprendemos su plan. Hay momentos en los que parecerá que las puertas se cierran, que las oraciones no tienen respuesta, que las circunstancias no cambian. Pero en Proverbios 3, 5, 6 se nos aconseja: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. La clave para seguir adelante es depositar nuestra confianza completamente en Él, sabiendo que su plan siempre es mejor que el nuestro. También es esencial recordar que el enemigo intentará desanimarte, haciéndote creer que no eres lo suficientemente bueno, que nunca cambiarás o que Dios no está contigo. En esos momentos, aferra tu corazón a la verdad de Romanos 8:37. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No caminas en derrota, sino en victoria. No dependes de tus propias fuerzas, sino del poder del Espíritu Santo que habita en ti. Y aquí hay algo fundamental que no puedes olvidar. El cambio que Dios está haciendo en tu vida no es solo para ti. Es para que a través de ti otros también puedan conocer su amor y su gracia. Jesús nos dejó una misión clara en Mateo 28, 19-20. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Esto significa que lo que Dios está haciendo en tu vida tiene un propósito mayor. No se trata solo de tu crecimiento personal, sino de ser luz y testimonio para los demás. Tal vez te preguntas, ¿cómo puedo ser de influencia para otros si yo mismo sigo luchando con tantas cosas? La respuesta es sencilla. No se trata de tu perfección, sino de tu disposición. Dios usa a aquellos que están dispuestos, a aquellos que dicen, aquí estoy, Señor, úsame. Moisés se sentía incapaz, Gedeón se consideraba insignificante, Pedro era impulsivo y lleno de errores, pero Dios los usó de manera extraordinaria porque estaban dispuestos a obedecer. Y de la misma manera, Dios quiere usarte a ti. Esto significa que tu vida puede ser un testimonio viviente. Las personas a tu alrededor pueden ver la diferencia en ti, en cómo enfrentas las dificultades, en cómo respondes con amor y paciencia, en cómo reflejas la paz de Dios en medio de la tormenta. No necesitas predicar con palabras elaboradas. Tu vida es la mejor predicación que puedes dar. Jesús dijo en Juan 13:35, de este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Tu manera de amar, de servir, de vivir, puede ser el canal a través del cual otros sean atraídos hacia Dios. Ahora bien, para que este crecimiento y transformación continúen, es vital que te mantengas conectado con Dios diariamente. No es suficiente con recibir este mensaje y emocionarte por un momento. La relación con Dios requiere constancia y disciplina. En Juan 15:5, Jesús nos dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Si quieres ver cambios en tu vida, si quieres caminar en victoria, si quieres cumplir el propósito de Dios, necesitas permanecer en él. Esto implica dedicar tiempo a la oración, no solo para pedir cosas, sino para conocer más a Dios, para escuchar su voz. Implica sumergirte en su palabra, porque en ella encontrarás dirección, corrección, consuelo y fortaleza. Implica rodearte de otros creyentes que te animen y te ayuden a crecer. No podemos hacerlo solos. En Hebreos 10, 24, 25 se nos exhorta, preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros. La comunidad de fe es un regalo de Dios para fortalecernos y caminar juntos en este viaje espiritual. Finalmente, quiero que recuerdes esto. Dios no ha terminado contigo. No importa cuán lejos sientas que estás, no importa cuántas veces hayas fallado, no importa cuántos errores hayas cometido, Dios sigue teniendo un plan para tu vida. En Lamentaciones 3, 22, 23 se nos dice, el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Su gracia está disponible para ti hoy. Su amor es inquebrantable, su propósito sigue en pie. Así que toma la decisión hoy. No sigas postergando lo que Dios está llamándote a hacer. Dale tu corazón por completo. Confía en su plan. Rinde tu vida a su voluntad. Y camina con la certeza de que en Él tienes todo lo que necesitas. Él te llama, Él te espera, Él quiere transformar tu vida. ¿Responderás a su llamado? Cuando decides responder al llamado de Dios, das el primer paso hacia una vida llena de propósito, restauración y victoria. Sin embargo, esta decisión no significa que el camino será siempre fácil o que nunca enfrentarás desafíos. De hecho, cuando decides seguir a Dios con todo tu corazón, es posible que enfrentes oposición, dudas y momentos en los que te preguntes si realmente estás en el camino correcto. Pero en esos momentos, recuerda que Dios es fiel y que nunca te dejará solo. La vida cristiana es un viaje de constante crecimiento y transformación. En Romanos 12:2 se nos exhorta, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Este proceso de renovación no sucede en un solo instante. Es una caminata diaria en la que Dios va moldeando tu carácter,
afinando tu corazón y fortaleciendo tu fe. A medida que te acercas más a Él, comienzas a ver el mundo de una manera diferente. Lo que antes te preocupaba, ahora lo entregas en oración. Lo que antes te dominaba, ahora lo superas con su fuerza. Lo que antes parecía imposible, ahora lo ves con la certeza de que Dios es capaz de hacer mucho más de lo que puedes imaginar. Pero este crecimiento requiere compromiso. No puedes esperar cambios sin una búsqueda genuina de Dios. En Jeremías 29:13 se nos dice: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Dios no se esconde, no se aleja, no te ignora. Él está esperando que lo busques con sinceridad, con anhelo, con un corazón dispuesto. Cuando decides buscarlo de verdad, empiezas a experimentar su presencia de maneras que nunca antes habías imaginado. Su voz se vuelve más clara, su dirección más evidente, su amor más palpable. Es importante recordar que este camino no se trata de religión, sino de una relación personal con Dios. Muchas veces las personas piensan que seguir a Dios significa cumplir con un conjunto de reglas, pero lo que Dios desea es una conexión viva contigo. En Juan 17:3 Jesús dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La esencia de la vida cristiana no es simplemente asistir a una iglesia o leer la Biblia ocasionalmente, sino conocer a Dios de manera personal, caminar con Él, escuchar su voz, permitir que su amor transforme cada aspecto de tu vida. Y en este camino, la obediencia juega un papel crucial. No basta con conocer la voluntad de Dios, debemos estar dispuestos a seguirla. En Santiago 1:22 se nos advierte: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Muchas veces sabemos lo que Dios nos está pidiendo, pero el miedo, la duda o la comodidad nos detienen. Sin embargo, cuando damos pasos de fe en obediencia, Dios nos sorprende con su fidelidad. Nos abre puertas que no podíamos imaginar. Nos da fuerzas cuando pensábamos que no podíamos más. Nos guía hacia un propósito que va más allá de lo que habíamos planeado. Quizás en este momento estás enfrentando una batalla interna. Tal vez hay algo que Dios te ha estado llamando a soltar, pero sigues aferrado a ello. Tal vez hay una decisión que necesitas tomar, pero el temor te paraliza. Tal vez sientes que no eres digno, que has fallado demasiado, que no hay esperanza para ti. Pero déjame decirte algo: Dios no te ha abandonado. Su amor por ti es inquebrantable. En Isaías 41:10 nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Su amor es más grande que cualquier error. Su gracia es suficiente para cubrir cualquier falla. Su poder es capaz de restaurar cualquier vida. No permitas que la voz del enemigo te haga creer que es demasiado tarde, que no puedes cambiar, que Dios no tiene un plan para ti. En Efesios 2:10 se nos recuerda: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Esto significa que antes de que nacieras, Dios ya tenía un propósito para ti. No eres un error, no eres un accidente, no estás aquí por casualidad. Fuiste creado con un propósito divino, y cuando te alineas con su voluntad, empiezas a experimentar la plenitud de la vida que Él ha diseñado para ti. Ahora es el momento de decidir. No postergues más lo que Dios está hablando a tu corazón. No sigas viviendo en la duda, el miedo o la conformidad. Da el paso de fe. Entrégale tu vida completamente. No dejes que el pasado te detenga. No permitas que las circunstancias te definan. Dios tiene un futuro lleno de esperanza para ti. En Jeremías 29:11 nos dice: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Su promesa es real, su amor es eterno, su llamado es personal. Así que hoy, en este preciso momento, toma la decisión de decirle a Dios: aquí estoy, Señor. Te entrego mi vida, mi corazón, mis planes, mis temores. Guíame en tu camino, lléname de tu presencia, haz en mí tu voluntad.
Si haces esta oración con sinceridad, Dios obrará en tu vida de maneras que nunca imaginaste. Caminarás en su paz, vivirás en su propósito y experimentarás el gozo de una vida rendida a Él. Él te espera con los brazos abiertos. No mires atrás, no dudes, no temas. Hoy es el día en que todo cambia. Hoy es el día en que das el primer paso hacia la vida que Dios ha preparado para ti. Cuando decides avanzar con fe, te alineas con la voluntad de Dios y te abres a experimentar su poder de maneras que jamás imaginaste. Cada paso de obediencia te acerca más a su propósito y cada desafío superado fortalece tu relación con Él. No se trata de un camino sin dificultades, sino de un recorrido en el que la gracia de Dios te sostiene y su amor te guía. La lucha espiritual es real, pero también lo es la victoria que tenemos en Cristo. En Efesios 6, 10, 11 se nos exhorta: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. No estás solo en esta batalla. Dios te ha dado herramientas para resistir, para vencer y para vivir en la plenitud de su promesa. Cuando te vistes con la verdad, la fe, la justicia y la palabra de Dios, te vuelves inquebrantable ante cualquier ataque del enemigo. La vida cristiana no es solo un llamado a creer, sino a vivir en comunión constante con el Señor. Es un compromiso diario de rendir nuestra voluntad a la suya, de confiar en su plan y de caminar en su luz. En Proverbios 3, 5, 6 se nos aconseja: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Cuando decides confiar en Dios completamente, sin reservas, comienzas a ver cómo Él dirige cada aspecto de tu vida con precisión y propósito. Quizás hoy te encuentras en un punto en el que sientes que tu fe ha sido probada al límite, que las circunstancias han intentado debilitar tu confianza en Dios. Pero quiero recordarte que su fidelidad no tiene fin. En Lamentaciones 3, 22, 23 se nos asegura: el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. No importa cuántas veces hayas caído, Dios sigue extendiendo su mano para levantarte. Su amor es constante, su gracia es suficiente y su presencia es inquebrantable. A veces, la lucha más grande no está en las circunstancias externas, sino en nuestra mente y corazón. Las dudas, los miedos y la incertidumbre pueden convertirse en barreras que nos impiden avanzar. Pero Dios nos llama a renovar nuestra manera de pensar, a alinear nuestros pensamientos con su verdad. En Romanos 12:2 se nos instruye: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta renovación no es un evento único, sino un proceso continuo donde cada día elegimos creerle a Dios por encima de nuestras emociones y circunstancias. El enemigo intentará recordarte tus fracasos, tus errores y tus debilidades, pero Dios te recuerda quién eres en Él. En 2 Corintios 5:17 se nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No permitas que tu pasado defina tu futuro. Dios ha declarado sobre ti un propósito, una identidad y un destino en Él. No eres definido por tus fallas, sino por la obra redentora de Cristo en tu vida. La verdadera transformación ocurre cuando decidimos dejar atrás todo aquello que nos aleja de Dios y abrazamos la vida que Él tiene para nosotros. En Mateo 16:24 Jesús nos dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Seguir a Cristo significa soltar el control, confiar en su dirección y estar dispuestos a caminar por fe, aunque no siempre veamos el panorama completo. Es rendirse totalmente, con la certeza de que Él nunca nos guiará a un lugar donde su gracia no nos sostenga. Si hoy sientes que has estado caminando con peso en el corazón, que has estado cargando preocupaciones, dudas o temores, quiero animarte a dejarlas a los pies de Cristo. En 1 Pedro 5:7 se nos exhorta: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. No fuiste diseñado para cargar solo con tus luchas. Fuiste creado para depender de Dios, para caminar en su paz
y para vivir en su amor. No importa en qué etapa de tu vida espiritual te encuentres, Dios tiene más para ti. Su amor no tiene límites, su misericordia es nueva cada mañana y su plan para tu vida sigue intacto. Él está esperando que tomes la decisión de confiar plenamente en Él, de buscarlo con todo tu corazón y de caminar con la seguridad de que su presencia va contigo. Así que hoy, toma un momento para reflexionar. ¿Hay algo que necesito soltar? ¿Estoy permitiendo que el ruido del mundo me distraiga de la voz de Dios? ¿Estoy caminando en la dirección que Él me está llamando? Si la respuesta a alguna de estas preguntas te lleva a reconocer que necesitas acercarte más a Dios, no postergues ese paso. Su amor te está llamando, su gracia te está esperando y su propósito te está guiando. Levántate con fe, avanza con valentía y confía en que Dios está obrando en tu vida. En Filipenses 1:6 se nos recuerda: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo que Dios ha comenzado en ti, lo llevará a su plenitud. Él nunca deja las cosas a medias. Su obra en ti es intencional y su propósito se cumplirá. Aférrate a esta verdad, sigue caminando con Él y permite que su amor transforme cada área de tu vida. Cada día que eliges confiar en Dios, estás fortaleciendo tu relación con Él y abriendo la puerta a su obra en tu vida. No es un camino libre de dificultades, pero es un camino lleno de propósito y esperanza. Cuando el enemigo intente sembrar dudas en tu corazón, cuando las circunstancias parezcan abrumadoras, recuerda que Dios sigue en control, que su poder no ha disminuido y que su amor por ti es inmutable. Es fácil enfocarnos en nuestras limitaciones, en lo que no hemos logrado, en los errores que hemos cometido, pero Dios nos llama a mirar más allá de lo que vemos con nuestros ojos naturales. En 2 Corintios 4:18 se nos exhorta: así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Esto significa que debemos aprender a ver con ojos de fe, a confiar en lo que Dios está haciendo en nuestro interior, incluso cuando no entendemos completamente su proceso. Dios no espera que tengas todas las respuestas, pero sí que pongas tu confianza en Él. En Isaías 55:8-9 nos recuerda: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Como el cielo es más alto que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Tal vez en este momento no comprendes por qué enfrentas ciertos desafíos, pero ten la certeza de que Dios tiene un plan más grande, que está obrando en los detalles que aún no puedes ver. Si sientes que has estado luchando con incertidumbre, que el miedo ha tratado de paralizarte, recuerda que Dios te ha equipado con un espíritu de poder, amor y dominio propio. En 2 Timoteo 1:7 se nos dice: porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No permitas que el temor defina tus decisiones, sino que el Espíritu Santo te guíe a caminar en la confianza de que Dios pelea tus batallas. La verdadera fe no es solo creer cuando todo va bien, sino seguir creyendo cuando las circunstancias parecen contradecir la promesa. Es en esos momentos de prueba cuando nuestra fe se purifica, cuando aprendemos a depender completamente de Dios. En Santiago 1:2-4 se nos anima: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. No estás en un proceso sin propósito. Cada desafío que enfrentas tiene un propósito eterno y está preparando tu carácter para recibir lo que Dios ha planeado para ti. El enemigo querrá hacerte creer que has llegado al final, que no hay más para ti, que ya no tienes fuerzas para continuar. Pero Dios dice lo contrario. En Isaías 41:10 se nos promete: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Él no solo está contigo en los momentos de victoria, sino también en las temporadas de lucha. Nunca te ha dejado y nunca lo hará. A veces nos preocupamos por el futuro, por lo que vendrá, por cómo resolveremos los problemas que aún no han llegado.
Pero Jesús nos enseña en Mateo 6:34. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Basta con cada día su propio mal. Dios no solo te da la gracia para enfrentar hoy, sino que ya ha provisto lo que necesitarás para mañana. Descansa en su fidelidad. Hoy es el momento de soltar el peso que has estado cargando, de dejar a los pies de Jesús cada preocupación, cada temor, cada carga. En Mateo 11, 28, 30, Jesús nos dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. No tienes que caminar solo. Él te invita a confiar, a rendirte y a experimentar la paz que solo Él puede dar. Tal vez has sentido que tu fe ha sido sacudida, que has estado luchando con dudas y que te preguntas si realmente Dios está obrando en tu vida. Pero en Filipenses 1:6 encontramos una verdad poderosa. Estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Dios no ha terminado contigo. Lo que Él comenzó, lo completará. Su obra en tu vida sigue avanzando, incluso cuando no lo sientes, incluso cuando no lo ves. No permitas que el enemigo robe tu gozo, tu fe, tu confianza en Dios. Levántate con la certeza de que en Cristo ya tienes la victoria. En Romanos 8:37 se nos declara: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No eres solo alguien que sobrevive las pruebas, eres más que vencedor en Cristo. No porque seas fuerte en tus propias fuerzas, sino porque el poder de Dios está en ti. Hoy, toma la decisión de avanzar con fe. No te detengas por el miedo, no permitas que las dudas te paralicen. Dios está contigo, su espíritu te guía y su amor te sostiene. En Jeremías 29:11 nos recuerda: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Tu vida está en sus manos, tu destino está asegurado en Él. Así que sigue adelante, creyendo que lo mejor está por venir. Aférrate a su palabra, confía en su dirección y camina con la seguridad de que Dios está obrando en cada detalle de tu vida. Y recuerda, su amor por ti es inquebrantable, su gracia es suficiente y su fidelidad es eterna. Este es el momento de vivir en la plenitud de su propósito.